¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz, como todos los domingos. Estamos por Canal 13, también por Unicanal. Pipo Dios, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, y a la audiencia. Arrancamos un domingo más de Cara o Cruz. Y está con nosotros Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches, Jorge. Pipo, ya es un gusto volver a compartir con usted y con toda la audiencia de Cara o Cruz. Bueno, a ver, arrancamos, Pipo. Arrancamos, presidente. Estuviste por Israel, nuevamente ahora con el presidente del partido. Estuvieron en una conferencia sobre antisemitismo, estuvieron con el presidente del Parlamento israelí, estuvieron cenando con el presidente del Parlamento israelí. Y eso hace ver evidencia lo que sabíamos, ¿verdad? La excelente relación que hubo y siguió habiendo y sigue habiendo entre el presidente Cartes y el movimiento también, ¿verdad? Vamos a meterlo, el Partido Colorado, el Paraguay, no sé en qué orden, ¿verdad? Con el gobierno israelí. Sí, en primer lugar es importante ponernos en situación, como dirían los militares, ¿quién es Israel? Con Israel nos une un profundo vínculo en términos de nuestra raíz judeocristiana, desde una lógica espiritual, desde una lógica histórica. Es imposible no recordar la importante participación de nuestro país, del Paraguay, en la propia constitución del Estado de Israel, en el cual el Paraguay tuvo un voto clave cuando se genera este Estado. También lo que hizo el expresidente de la República, Horacio Cartes, de haber mudado la embajada del Paraguay a Jerusalén, que es su capital histórica, espiritual, desde todo punto de vista, desde tiempos del rey David, y la confirmación a ese pensamiento y a ese reconocimiento de una cuestión básica, que es el hecho de que una nación tiene derecho a decidir dónde va a estar su capital, que hizo en un gesto de mucha valentía en medio de una guerra el presidente Santiago Peña. Israel es uno de los 4 principales importadores de carne paraguaya en el mundo, entre otros productos. De más está decir la importancia de la exportación de carne para la economía de nuestro país. Es uno de los países más poderosos del mundo. Según Donald Trump y prácticamente toda su administración, es el principal aliado de los Estados Unidos en el mundo. No voy a hablar luego de su posición estratégica y su importancia geopolítica en una zona de constante conflicto como lo del Medio Oriente. O sea, eso es Israel. Nosotros realizamos una visita a Israel con el expresidente de la República y presidente del Partido Colorado, don Horacio Cartes. Y es importante entender la naturaleza de esta visita. Horacio fue invitado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Bibi Netanyahu. Y lo sé porque, a mí me tocó también tener el honor y el privilegio de leer la carta de invitación, que hablaba de todos los honores, que reconocía a Horacio como un verdadero amigo de Israel, reconocía su lucha contra el antisemitismo y lo invitaba, además de la invitación que le hacía para esta conferencia de antisemitismo, en la cual quería que Horacio sea uno de los oradores principales. También lo invitaba a una pequeña mesa redonda con otros líderes globales para generar un frente común contra el antisemitismo. Llegamos nosotros, el presidente de la República y su comitiva tuvo una recepción con todos los honores de un jefe de Estado en el Congreso de Israel, donde está nuestro querido amigo Amir Ohana como presidente. Y ahí quiero tomar una pausa para entender cuál es la relevancia del Congreso de Israel en Israel. Israel tiene un sistema unicameral parlamentario. ¿Qué significa eso? Hay una sola cámara y es la única cámara que se llama la Knesset, forma el gobierno. O sea, elige al primer ministro, que a su vez conforma el gobierno. El 95% de los ministros de Israel, incluido su primer ministro, Bibi Netanyahu, son miembros de la Knesset. Pero a diferencia del Paraguay, ellos no piden permiso para ir al ministerio. No, ellos hay una sesión del Congreso y están sentados ahí y después se van a ejercer su ministerio. Ese es el Congreso de Israel, esa es la Knesset. Horacio Cartes y su comitiva fue recibido con todos los honores de un jefe de Estado. Y me comentaron mis amigos de la Knesset que nunca, y te repito, nunca un expresidente fue recibido con esos honores en el Congreso de Israel, que tiene un sistema parlamentario. A continuación, fuimos invitados a la residencia particular
del presidente del Congreso de Israel, Amir Ohana, que estuvo acá en Paraguay, a tener una cena privada en su departamento. Y nos dijo él, y me dijeron otros amigos también del entorno de Ohana, que él jamás llevó, porque recibe mucha gente, jamás llevó una comitiva a su residencia particular. Nunca hizo. ¿Verdad? Y una situación también de la que nos habló Amir. Al día siguiente, después de esos honores conferidos, fuimos a una localidad en el sur de Israel, que fue un sitio del ataque en el Festival Nova. Que el Festival Nova es una fiesta de música electrónica donde estaban festejando los jóvenes cuando se produce el ataque terrorista. O sea, el 7 de octubre, 5.000 terroristas de Hamas. Cuando entró oleada, la primera fue de los terroristas del grupo Hamas, después fueron varias agrupaciones terroristas menos organizadas y después ya determinados miembros de las civiles que agarraron un cuchillo y entraron. Rompieron la franja de Gaza en 23 puntos y a lo largo de un frente de 40 kilómetros invadieron el territorio israelí. Violaron mujeres, quemaron niños y ancianos, mataron, secuestraron cerca de 250 personas. En el camino de ellos estaba una fiesta electrónica donde estaba una serie de jóvenes donde entraron, le dispararon a todo el mundo, ¿verdad? Secuestraron gente, asesinaron, violaron. Y nosotros nos vamos a ese sitio, invitados por el presidente, por el ministro de la diáspora y antisemitismo, Chikli. Ahí se ven las imágenes, nos relata lo que está, en ese momento nos está relatando lo que vivió un joven que estaba ahí, cómo irrumpieron, cómo escaparon, que entre paréntesis ese joven es el campeón mundial de bridge en el mundo, ¿no? En mi vida jugué bridge, pero me enteré atrás de él que es un juego de cartas y que él era campeón. En eso nos acompaña el ministro de la diáspora y antisemitismo, Chikli, que hace una entrevista con aparentemente un equipo de gente, no sé si puedo decir eso acá, sí, de un canal, de otro conocido canal paraguayo. Y donde dice el ministro de la diáspora, se refiere a Horacio Cartes como el padre fundador de las actuales relaciones entre Israel y Paraguay. Al día siguiente, bueno, tuvimos una visita, compartimos con el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro Saar. Esa noche, bueno, no nos pudo acompañar el expresidente de la República porque en paralelo había una recepción a la que fuimos invitados por parte que hacía el presidente del Estado de Israel, Herzog. Y bueno, nosotros llegamos un poco tarde, él no podía llegar tarde, entonces visitamos al ministro de Relaciones Exteriores. Y al día siguiente participamos de las conferencias de esta conferencia antisemitismo, embajadores de la verdad. Me tocó estar en un panel donde expuse mi idea y nuestro respaldo al Estado de Israel, nuestras condenas al terrorismo. Y bueno, entre los oradores principales estuvo el expresidente Horacio Cartes, estuvo Benjamín Netanyahu, entre otros actores relevantes de la escena mundial reconocidos por su lucha contra el antisemitismo. Tuvieron una conversación, el expresidente, a posteriori de una conversación, el expresidente de la República y el primer ministro de Israel. Y bueno, cerramos al día siguiente nuestra visita con una visita a la embajada de Paraguay en Jerusalén, que en su momento anteriormente, cuando compartíamos con el presidente Santiago la apertura de esa embajada, nos decía Netanyahu, que el primer ministro de Israel, nos mostraba una colina desde donde hace, si mal no recuerdo, 3.000 años, me puedo equivocar en el número, el rey David ya hablaba de ese lugar como la capital espiritual en ese entonces el reino de Israel. Ese es un resumen apretado de la visita. Ahora, más allá de la significación de esta visita y este resumen que acabas de esbozar, presidente, a mí me parece también importante dos aspectos a partir de esta invitación que hace el primer ministro de Israel al expresidente Horacio Cartes. Esta semana hablábamos también con Gustavo Leite y él
insiste en este aspecto que también me gustaría obtener tu opinión. Derrumba dos relatos muy bien montados por el gobierno anterior en complicidad con ciertos medios de comunicación y también referentes de la oposición. El primero, que Carter no podía salir del país. Lo segundo, supuestos vínculos con terroristas, con Hezbollah específicamente. Y ahí vos decís, y nosotros el domingo pasado hacíamos referencia, Israel tiene uno de los más importantes y sofisticados equipos de inteligencia en el mundo. ¿Y te parece que van a permitir que el primer ministro de Israel, el presidente del Parlamento, el presidente del Estado, se reúna con una persona que tenga vínculos con el terrorismo? Entonces, te decía, dos relatos muy bien montados que terminan desmoronándose con esta visita que se dio la semana pasada. La verdad que ya es difícil agregar algo a lo que expusiste con tanta claridad. Y que yo creo que Gustavo también, el senador Leite, lo expuso con sobrada claridad en base a esas dos cuestiones fundamentales. El primero, no podía salir, y bueno, creo que a esta hora ya está claro que sí podía salir el presidente de la República. Y lo segundo, y ahí también quiero detenerme para entender, ¿verdad? Recuerdo cuando se montó esa farsa, esa persecución política inmisericordia que recibió el expresidente de la República por factores internos y factores externos a nuestro país. Cuando sucedía eso y lo acusaban de financiar a Hezbollah, o sea, es difícil hacer una metáfora que iguale la contrariedad de esos dos conceptos puestos en una misma oración. O sea, que Horacio, que ama a Israel, o sea, vos te vas a la casa de Horacio Cartes, y en su mesa de reuniones está la bandera de Israel, y yo le conté al presidente del Congreso cuando lo conocí, cuando visitó Paraguay. Me dijo, sorprendió el embajador del Estado de Israel cuando visita, una oportunidad que tiene la oportunidad de compartir, me dice, Raúl, hay una bandera de Israel, y yo nunca vi una persona que ame tanto nuestro país. O sea, acusarlo a él de que él esté financiando Hezbollah es una absoluta contrariedad de términos. Si me permitís nomás, Pipo, desarrollar esto. Pero amén de lo absurdo que era el planteamiento, y acá quiero hacer una pausa y quiero que se entienda qué es Hezbollah. Hezbollah es un grupo terrorista que milita en territorio del Líbano. Y ellos tienen un propósito de vida, o sea, tienen un enemigo, ¿verdad? Su objetivo es hacer desaparecer de la faz de la tierra a Israel, o sea, a los judíos de Israel. Para eso existen ellos, ¿verdad? Forma parte de un grupo articulado por Irán. Irán es la cabeza de la serpiente, por decirlo de una manera, o el pulpo, y sus brazos son Hezbollah en el Líbano, es Hamas en la Franja de Gaza, los rebeldes yutíes en Yemen, tenían facciones que respondían al Assad en Siria. Pero bueno, Hezbollah existe para destruir al Estado de Israel. Y vos dijiste algo fundamental, Jorge. Si Horacio le financiaba a Israel, teniendo la Mossad, Israel, la Mossad, el Shin Bet, que son la Mossad, en conjunto con la inteligencia de los Estados Unidos, son los mejores servicios de inteligencia del mundo. O sea, ese es un concepto, no es una idea que viene Raúl acá habla. O sea, son los dos mejores servicios de inteligencia del mundo. Y otra vez, trabajan juntos, porque son aliados históricos. Él le va a invitar el primer ministro Netanyahu de manera directa, le va a recibir el presidente del Congreso de Israel con todos los honores que le recibió, y después en su casa, y el presidente del Estado de Israel en su residencia, una persona que financia a Hezbollah. Porque tiene algún tipo de vínculo. Y va a decir, o cualquier vínculo, o le va a invitar el ministro de la diáspora a disertar en un encuentro antisemita, y va a decir él en una entrevista, no es que dijo así, le dijo en el oído que él es el padre fundador de las actuales relaciones del Estado de Israel con el Paraguay. Y la respuesta es bastante clara, y le pido me disculpen por la expresión, que a lo mejor no sea gramaticalmente correcta. Nunca, jamás en la vida. Entonces,
Lo que acaba de suceder, Jorge, y concuerdo contigo con lo que decía Gustavo, destruye absolutamente el absurdo fundamento que plantearon para manchar el buen nombre del expresidente de la República y asociarlo con una organización terrorista que existe para lastimar a un pueblo que Horacio Cartes sencillamente ama. Acá hay una cuestión que se divide en dos partes, presidente. Es uno, cuando sale esta historia del avión iraní, sale este discurso del ex embajador americano y dice, Hezbollah, ya era ridículo cuando uno le decía, pero pues, si en el 2019, no siendo presidente, ya estando fuera ni presidente del partido, ni presidente de la República, en 2019 Horacio Cartes era un ciudadano común, un expresidente, e invitado al Día de la Independencia de Israel, que vos sabés, estuviste ahí, no va cualquiera, no, ahí no ha invitado a cualquiera, a ese acto es un acto súper solemne y súper importante, invitado y presentado como invitado de honor por todos lados en pantalla gigante, y si, ¿cómo le van a llevar a este señor? Pipo, le invitó al Día de la Independencia, le sentó a su lado, sí, y dijo, este es el mejor amigo del Estado de Israel. Bueno, cuando nosotros decíamos, cuando sale eso en el 2022, 2023 creo que fue lo que sale, esto ya a principios de 2023, en plena campaña electoral presidencial, con la intención obvia de querer perjudicar las chances del Partido Colorado. En ese momento ya Santiago Peña, candidato oficial, ya caía de ridículo. Y yo decía, ¿cómo el gobierno americano se permite una estupidez como esta? Y ahí es donde entra, calza, cuando usa un rompecabezas, para decir, cuando viene acá el hoy secretario de Estado Rubio y dice, siendo senador todavía de la oposición en ese momento, el descontrol que hay en el gobierno de Biden hace que determinados funcionarios tengan su propia agenda. ¿Te acordás que digo una parte de eso? Y eso es peligrosísimo. O sea, y ahí es cuando, porque te decían pues siempre el discurso, no, Estados Unidos, el embajador americano no hace nada si el Departamento de Estado y el presidente de los Estados Unidos no lo ordenan. Y el propio Marco Rubio, hoy secretario de Estado de los Estados Unidos, dice, tal era el descontrol, y lo vamos viendo todos los días cuando van apareciendo cosas y cosas y cosas, que había embajadores que hacían los embajadores hacían lo que se cantaban, los ministros hacían lo que se cantaban, los funcionarios hacían lo que se les cantaba. Realmente era un descontrol. Y nos tocó a nosotros bailar con la más fea probablemente en ese momento. Pero hoy se confirma esa cuestión. Se confirma primero por lo que pasa en Estados Unidos y se confirma por lo que pasa hoy con Paraguay e Israel. O sea, es como que es un cierre completo. ¿Qué podés decir hoy? Nada. Yo quiero tomar lo que vos estás diciendo y hablar específicamente de declaraciones que fueron formuladas por el hoy secretario de Estado, Marco Rubio, que el secretario de Estado es uno de los cargos más importantes de los Estados Unidos, es el responsable de las relaciones exteriores de este país, que ejerce una influencia tremenda alrededor del mundo. Donde decía él, en una entrevista, después de que fue ya nominado como secretario de Estado, decía que en la búsqueda de la imposición de una agenda ideológica, que en muchos casos que en determinados casos era contrario al pensamiento y al sentimiento de un país. Naciones o países que querían caminar desde la lógica geopolítica con los Estados Unidos, porque el Paraguay es un aliado histórico de los Estados Unidos. Vos mirá el mundo y tenés que entender los equipos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los equipos? Y hay un equipo que es Estados Unidos, la OTAN con Europa, ¿verdad? El mundo occidental. Y hay otro equipo que es China, que es China continental, la China comunista, que es Rusia, que es Irán. O sea, esa es, que es Corea del Norte, ¿verdad? Son países que no son democráticos, que tienen otra lógica en cuanto a cómo ven el mundo, cómo manejan su conflicto. Y el Paraguay siempre se paró del lado del mundo occidental, con Estados Unidos como un aliado estratégico fundamental. Y decía Marco Rubio, en la búsqueda de la imposición de una agenda ideológica, países que querían caminar con los Estados Unidos desde una lógica geopolítica, por no ayornarse a esa agenda, eran golpeados, eran perseguidos e incluso se utilizaron instrumentos de designaciones. Y para ser más específico, pues el que no entendió, o sea, no sé qué película está mirando, se refirió específicamente a dos países, Paraguay y Guatemala. O sea, como bien decís, Pipo, yo creo que la película termina de cerrar con claridad y es
exactamente lo que nosotros siempre dijimos. Horacio Cartes es y fue un perseguido político, y gran parte de la persecución a la cual él fue sometido se debe a los principios y valores que decidió defender. Pero no son principios y valores que a él nomás se le ocurrió. O sea, son principios y valores que están inscritos en la Constitución Nacional y antes de ser inscritos en la Constitución Nacional estuvieron grabados en el corazón de los paraguayos, Pipo. Para redondear y ir cerrando, presidente, esta experiencia, este relato de lo que ha significado ese viaje a Israel, se habló también de, más allá de esa exposición, donde también participaste, de acuerdos que beneficien ya un poco tu condición de presidente de la Cámara de Diputados, uno de los poderes del Estado. ¿Qué tipo de acuerdo? ¿Algo que tenga que ver con cooperación? ¿En qué aspecto? Me dijeron el tema del agua y qué más. Se habló de determinados puntos, querido Jorge. Primero, el fortalecimiento de las exportaciones que pueden ser generadas a partir de nuestro país. Hablábamos de que Israel hoy es el cuarto importador de carne paraguaya, entre otros productos, y el fortalecimiento de todo lo que tenga que ver con la generación de nuevos mercados y mejores precios, que tiene una consecuencia directa para nuestra economía. Se habló también de un aspecto muy importante, que es el aspecto educativo, ¿verdad? Y fortalecer el sistema de becas existentes, abriendo lugar para nuestros jóvenes para formarse en la universidad israelitas. De más está decir su calidad educativa y que ellos lideran muchos mercados como la innovación, la tecnología, y hay muchísimo que podemos importar en términos de conocimiento. El tercer componente fundamental del que se habló, del que estás mencionando, tiene que ver con el manejo de agua. Y tenemos que recordar, o sea, para tener una idea, el tomate cherry que nosotros comemos, eso lo inventaron los israelitas. Y ellos lo cultivan en terrenos que anteriormente fueron desiertos. O sea, esa es el manejo de agua que tiene hasta llegar a una lógica de terraformación. Y bueno, de hecho que la embajada o sea, el Estado de Israel se había comprometido al envío de un water attaché, que es un especialista en agua, que mira, yo realmente tengo, y en términos personales, tengo muchísima esperanza o la convicción de que nosotros vamos a tener un nuevo boom económico en cuanto a la producción que se va a generar desde el Chaco. Y eso tiene dos componentes. Primero, el avance en cuanto a la tecnología de semillas, que revoluciona, facilita el crecimiento y hace que puedan crecer con vigor determinadas plantas a los cuales era mucho más difícil por tema de agua, terreno y compañía. Y el segundo componente fundamental es el manejo del agua, ¿verdad? Que puede generar una verdadera revolución en términos productivos del Chaco paraguayo. Y en ese sentido, nadie en el planeta tiene un mejor manejo de agua que el Estado de Israel. Y la verdad, Jorge, yo esto lo tengo que decir de manera clara. Yo creo que Horacio Cartes y Santiago Peña tuvieron tremendos aciertos diplomáticos en cuanto a la apuesta que hicieron por Israel. Horacio, cuando muda a la embajada, ¿verdad? Y eso es algo particularmente sensible, no son más de 5 o 6 países lo que tiene la embajada en Jerusalén, ¿verdad? Pero la lógica es sencilla, ¿verdad? O sea, ¿por qué se le tiene que privar a una nación de elegir cuál es su capital? Para mí eso es antisemitismo, entre paréntesis, ¿verdad? Lo cual generó un afecto diferente, ¿verdad? Yo recuerdo cuando en la visita anterior, estuvimos con el presidente Santiago, estuvimos abriendo la embajada, y en la embajada yo saludo al primer ministro Netanyahu y le digo le saludo y le transmito el saludo afectuoso del expresidente de la República, Horacio Cartes. Y me dice él, Raúl, decile al expresidente que yo no me olvido lo que él hizo por el pueblo de Israel. Horacio hace un gran acierto. Después Santiago, el presidente Santiago, porque había una guerra ahí, ¿verdad? Y interesante lo que pasó, ¿verdad? Porque ellos
ellos reciben esta violación. Nosotros nos mostraron un video, ¿verdad? Un video muy duro. Yo había visto la versión completa, 45 minutos, esta fue una versión de 20 minutos, donde se muestra lo que hicieron los terroristas. O sea, son filmaciones de los propios terroristas. El 7 de octubre. Celulares que se recuperaron, algunos son de las víctimas, algunas cámaras, ¿verdad? Y vos ves cómo asesinan a los jóvenes, vos ves, te muestran sin mostrarte todo cómo se consuma el acto de las violaciones que hicieron a las mujeres. Vos ves cómo decapitaban con una pala, decapitaban a un israelita. Ves cosas que si vos mirás, yo nunca me voy a olvidar de esto. Se pone un terrorista de Hamas, el pie contra el pecho de un israelita, le dice a su compañero, filmame, le dice, filmame con su celular, le dispara en la cabeza con su ametralladora, mira la filmación, es fuerte esto, no le gustó, y le dice, no, filmamos a Israel, le dice, y la ametralla a Israel. Lo que hicieron fue terrible, y por supuesto hay una reacción del Estado de Israel, dentro de la lógica de la legítima defensa, pero el mundo rápidamente rota, ¿verdad? Y le condena, y la condena del ataque terrorista pasa a una condena al Estado de Israel por defenderse. Y en ese momento delicado, el presidente Santiago toma una decisión muy acertada y dice, no, nosotros defendemos, acompañamos el derecho a la legítima defensa del Estado de Israel. Y además de eso, hace un gesto que ellos no creían, pues yo tengo muchos amigos ahí, ellos no pensaban que lo iba a hacer en medio de la guerra y la condena, la injusta condena que el mundo le estaba dando a Israel. El presidente Santiago reabre la embajada del Paraguay en Jerusalén, que fue un hecho que impactó pero tremendamente a ellos. Y yo te explico la sensación. Me acuerdo cuando yo voy al kibutz, le llevo en mi primera visita para entender esto, ¿verdad? En mi primera visita a Israel, me invita a Ojana, 2 meses después de la guerra voy, o sea, 2 meses después del ataque terrorista en medio de la guerra, me llevan al kibutz donde, me lleva Ojana, al presidente del Congreso de Israel, al kibutz donde fue asesinado el paraguayo Schwarzman. Su hijo me relata la historia de cómo fue asesinado, fue quemado vivo por los terroristas. Le llevo yo un documento donde la Cámara de Diputados expresaba su apoyo al Estado de Israel, su apoyo a la legítima defensa. Le entrego eso en el kibutz. Y me dice Ojana, el presidente del Congreso, algo que creo que resume el sentimiento de Israel para con Paraguay en este momento, por los gestos de Horacio, por los gestos de Santiago, por los gestos que hicimos nosotros. Me dice Ojana, Raúl, vos no sos un amigo, vos sos familia. Porque teníamos muchos amigos, pero ¿dónde están ahora? Y vos sos el primer líder latinoamericano que viene a visitarnos después de nuestra desgracia, dice, ¿verdad? O sea, la sensación, Horacio siendo recibido con todos los honores, Santiago siendo aplaudido en el Congreso de Israel en su discurso, nosotros siendo los primeros invitados que el presidente del Congreso de Israel lleva a su casa. El mensaje finalmente es que el trato que nos dan es un trato de familia. Y estamos hablando de la máxima conducción política de una de las principales potencias del mundo, que de por sí es uno de los principales importadores de nuestro producto agrícola, que es nuestro principal producto de exportación. Presidente Raúl Astorga, le agradecemos su tiempo, muy amable. Un gusto compartir con usted y con toda la audiencia. Nosotros hacemos una pausa, pero antes explotamos todo en Bristol. Vení a aprovechar el Black Friday en Bristol hasta 50% de descuento. Celulares, televisores, heladeras, motocicletas y mucho más. Con los mejores precios del país y además sin entrega inicial, más envío gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Segundo bloque en Cara o Cruz. Estamos por Canal 13, también por Unicanal. Y está con nosotros el doctor Euclides Acevedo, abogado, analista político, ex ministro del Interior. Ex canciller, ex presidente de la Cámara de Diputados, ex ministro de Industria y Comercio. ¿Qué manda? Vamos a estar hasta mañana si vamos a decir todo su...
su paso. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por la invitación, Pipo. Y bueno, para la audiencia siempre crítica de Carao Cruz. A ver, doctor, la semana pasada, de vuelta se instala, yo digo, yo de que tengo, en esta era, yo entré en el diario Última Hora en este oficio en 1993. Diario Última Hora, Papu Roja estaba como director, entre paréntesis. Presidente de la República, el ingeniero Guasmosi. Desde esa época yo vengo escuchando la famosa historia del fono pinchazos ahí la mitad. Escuchas telefónicas. Espionaje. Espionaje. Y en cada gobierno se instala esto. En cada gobierno. Yo al final no sé quién es lo que tiene ese equipo. Malos en Dúa Mave. Tiene la Senat, tiene el Ministerio del Interior, tiene la Embajada. Cada gobierno. Y ahora hay un hecho objetivo que desde la Senat dice nosotros necesitamos comprar estos equipos para trabajar en el combate contra el crimen organizado. Se hace se comunica eso, pero automáticamente ella se dice, no, eso quieren espiarnos a nosotros, a los opositores. Y ahí viene una discusión que yo digo, ¿qué nos conduce todo esto? ¿Cuál es la realidad, doctor, mirando un poco también tu experiencia en el ámbito de la seguridad también? ¿Qué hay con eso, doctor? Este es un tema que tiene varios segmentos. Y en primer lugar, para abordar el tema del espionaje como elemento esencial para la existencia de un Estado. Un Estado, su único fundamento es la seguridad. La seguridad responde a una política de defensa de los intereses de un Estado en particular. El fundamento es la información. La información como elemento de anticipo, como elemento de prevención. Por eso un servicio de inteligencia tiene también un servicio de contrainteligencia para neutralizar los servicios del supuesto o real enemigo. Y esta materia de las escuchas telefónicas es una adicción de entrada de cualquier gobernante. Lo primero que quiere hacer es escuchar. Y he aquí que es importante que ese servicio de inteligencia no se mueva por las adicciones del gobernante de turno. Y esto me lo explicaba muy bien Adolfo Suárez, y obviamente también, después de escucharle al doctor Latorre, me hizo recordar mi paso por Israel, en mi curso de economía rural, trabajando en un kibutz, y cerca del Golán también teníamos una clase sobre teoría del Estado, entre los que entraba el servicio de inteligencia, obviamente. Que para ser miembro del servicio de inteligencia es muy importante. Doctrina nacional, en primer lugar. Exhaustiva capacitación y un amor al anonimato. Yo conozco solamente 2 casos de ex jefes de inteligencia que pretendieron y llegaron a ser presidentes de sus respectivos estados. George Bush, que fue jefe de la CIA, presidente de los Estados Unidos. Y Ehud Barak, que fue jefe de Mossad y fue ministro de Defensa y primer ministro. Se sumo uno, Vladimir Putin. ¿Perdón? Vladimir Putin. Bueno, Putin ya es un caso especial porque él era agente luego, no era solamente presidente. Él se inició como agente y sigue siéndolo. Es decir, el espionaje forma parte de la naturaleza del Estado. Por lo tanto, no hay que sorprenderse de esto que si te hackean o no te hackean. Un Estado siempre va a buscar espiar al otro. Y siempre de una manera estrábica, ilegal, irregular. En el mundo privado o en el mundo del Estado. En el mundo privado vos tenés formas de evitar y en el mundo del Estado también. Porno pinchazo, siempre se escucha llamadas telefónicas. Y ya poner un caso muy concreto. Sí. Cuando fui ministro del Interior, hay siempre una rivalidad entre la Senat y el Ministerio del Interior. Se ocultan las informaciones, no se comparten, lamentablemente. Y el Servicio Nacional de Inteligencia, que debería coordinar los distintos sistemas, porque la Armada tiene su servicio de inteligencia, la Fuerza Aérea, el Ejército, los municipios, por supuesto, Senat, pues por supuesto pues, el Servicio de Inteligencia del Ministerio del Interior, de la Policía. Eso tendría que coordinarse todo. Y con respecto al forno pinchazo, le digo yo al
director de inteligencia del Ministerio del Interior, el actual comandante, fue mi director de servicio de inteligencia. Dije, yo quiero conocer el departamento de escuchas. Me voy, me presenta un oficial inspector y le digo, mira, yo necesito que se le escuche a este número, a esta persona. No hay ningún problema, ministro. Coma. Pero usted me tiene que traer una orden judicial. Y le dije yo a Carlos Benítez, vos le entrenaste a este para joderme a mí, para dar una imagen de... No, me dijo, aquí estamos. Ahora, de la Senat y otros organismos yo ya no respondo. Es decir, siempre se tiene el síndrome de que alguien te escucha. Y yo estoy seguro que te escuchan. Lo que no sé, si analizan lo que te escuchan. Y es aquí importante entender el servicio de inteligencia y la exhaustiva profesionalización. La información debe ser buscada y normalmente comprada. Esa información tiene que ser analizada, pero no por quien obtuvo la información, sino por las personas preparadas para analizar. Y esto que les estoy explicando en resumidas cuentas, no es una labor de la Cancillería, ni siquiera del Ministerio del Interior. Esta es una tarea de defensa nacional. O sea, el Ministerio de Defensa en cualquier parte del mundo se encarga de administrar, coordinar este tipo de gestión que hacen a la defensa del Estado. Por lo tanto, que nos hayan hackeado desde Panamá o Santiago de Chile o de donde fuere, no es un motivo de escándalo, sino que a mí no me preocupa que me hayan hackeado. A mí lo que me preocupa es cómo hemos permitido que nos hackeen. O sea, nuestro servicio de contrainteligencia, de contrainsurgencia, no ha funcionado. Además, digo yo, ¿qué es lo que nos van a espiar demasiado? Si nosotros le contamos todo. Ese es un error de los hombres públicos del Estado paraguayo. Van a una embajada, en vez de escuchar lo que pueda opinar el embajador, hablan con 2 o 3 whisky y le cuentan todo al embajador que al salir y tiene que informar a su Estado. Ahora, eso justamente, ahí yo voy. Yo, embajador en Rumania, de Paraguay en Rumania. Sí. Tendría que tener, o si tengo un agente, tengo los recursos para tener un tipo que funja de agente, agregado cultural, como vemos en la película, agregado naval, agregado lo que sea. Ese es el tipo que tiene que reportar, y eso es lo que vemos hoy. Cuando hoy vemos, se abren los archivos del asesinato de JFK, que aparecen reporte de toda la embajada del mundo hablando de, resulta que la CIA tenía una sede en Paraguay. No me digas, en serio, me estás jodiendo, qué bola. Yo pensé que las antenas eran para ver el Canal 11 de Formosa. Obvio que tiene. Y obvio que la embajada argentina tiene un tipo no sé cómo se llama hoy el Servicio de Inteligencia argentino, y la embajada brasileña tiene un tipo del Servicio de Inteligencia brasilero. Y todas las embajadas de cada país tiene alguien que está recopilando información, como si se va a la embajada a tal lado, al cóctel, al asado, a la cancha, a la casa cenera fulana, invita gente, y esa información se reporta para el análisis luego a su central en su país de origen. Nosotros no tenemos eso, y seamos realistas, no tenemos eso. Entonces, ¿cómo nosotros, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es, si los brasileños no estuvieron espiando, nosotros estuvimos espiando a los brasileños también? No. ¿Por qué no estuvimos mirando? Porque tenemos la estructura. Y el secretario de Inteligencia estaba en ese momento agradeciendo un curso que vino a dar el Servicio de Inteligencia brasileño en la misma fecha a nuestro Servicio de Inteligencia acá. O sea, los brasileños que nos estaban espiando y nos enseñaron cómo espiar supuestamente. O sea, cómo son Servicio de Inteligencia. Mira, en la época del general Stroessner, los agregados militares o los agregados de defensa tenían la estricta misión de recabar información militar. Y en realidad el Servicio de Información e Inteligencia debe recaudar información militar, información comercial, deportiva, cultural, de todo tipo, para que el Estado Nacional se anticipe a lo que tenga que suceder. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Kibbutz Nebeitán, en el Golán, ¿qué es lo que el Servicio de Inteligencia le transmitió a la Histadrut? Señores de la Histadrut, la principal cooperativa israelí, produzcan aguacate, porque en este momento hay una fabulosa demanda de aguacate en Francia.
Dije yo, que tenía el concepto tradicional de un servicio de inteligencia. Dije, ¿qué carajo tiene que ver esto? Esto es importantísimo entender que la recaudación de información tiene que ser de todo tipo y nuestros agregados de defensa no solamente tienen que interesarse en ir a seguir un curso de entrenamiento naval, militar o aeronáutico, sino que tiene que saber cómo está estructurado el otro gobierno en materia militar y trasladar eso a su central, en este caso el Comando de la Fuerza Militar, el Ministerio de Defensa. Y fíjense ustedes, el Brasil, con quien tenemos siempre una hipótesis de conflicto, le compramos los Tucanos, le compramos aviones a un país que eventualmente puede tener un conflicto militar con nosotros. O sea, desde el punto de vista de la teoría, no deberíamos haber comprado aviones del Brasil. Y fíjense, a menos de 6 meses hay este famoso hackeo, que de alguna manera es un gesto inamistoso, pero que debió guardarse con la mayor discreción. Eso se hace una represalia. Así como nos hackearon a nosotros, muy bien, hemos perdido 1-0, vamos a buscar el empate. También te vamos a investigar nosotros. Pero para eso necesitamos gente entrenada y preparada. Los hombres de Estado no solamente tienen que prepararse para ser ministros de Agricultura, de Industria y Comercio, de Relaciones Exteriores, también tienen que ser preparados para recaudar información. Eso que vos estuviste señalando recién, Pipo, de que en las embajadas tienen que obtener información. Fíjate vos, todo el mundo sabe que acá hay una jefatura de estación de la CIA en la embajada americana. Todos sabemos. Todos sabemos que estamos llenos de agentes de la ABIN aquí en Paraguay. Más de 20 agentes del Brasil tenemos aquí en el Paraguay. Se sabe. La Argentina, yo me acuerdo en la época de la CIDE, trabajé con ellos porque yo elaboré el proyecto que crea el Servicio Nacional de Información e Inteligencia. Y hablábamos con exponentes de la CIDE. Una de ellas era experta en literatura coránica. ¿Literatura coránica? Digo, es que yo tengo que perseguir a los árabes. Perseguir, entre comillas. Buscarle, explorarle, obtener información. Y para eso tengo que entender el pensamiento cultural de ellos. Es decir, un Servicio Nacional de Información e Inteligencia tiene que tener especialistas que tienen que estar al servicio del Estado más que del gobierno. Cuando se pretende instalarlo, el tema de la soberanía, cuando te dicen acá la DEA es la que marca la línea en materia de escucha, ellos administran, seleccionan a quién escucharle, administran esa información, eso yo supongo que es real. Pero también nosotros, por eso yo decía, recordaba desde el 93 para adelante, el Estado también tiene estos equipos. Doctor, vos lo confirmaste cuando estabas como ministro del Interior. En la policía se tienen esos equipos. La Senat tiene también esos equipos, señor, ¿verdad? Ahí mencionaste que no comparten información, cada uno utiliza de acuerdo a su línea o interés de investigación, digamos, ¿verdad? Podemos hablar cuando embajadas, caso DEA, tiene ese sistema de pérdida de nuestra soberanía. Pues hemos escuchado en estos días. Sí. Ese... Claro, y eso es, o sea, acá no, lamentablemente, algunos quieren todavía aplicar acá un invento de Brezhnev cuando era premier soviético, de la famosa soberanía limitada. Nuestra soberanía en la práctica es limitada, lo cual no quiere decir que no la protejamos, que no la reivindiquemos en su momento dado. Y efectivamente esto que hizo la Cancillería de convocarle al embajador brasilero aquí en Paraguay, eso es un protocolo irrenunciable. Señor embajador, usted está en un estado soberano, queremos saber si esto es cierto o no. Y yo hago el contraste invitándole a consultas a nuestro embajador en Brasilia. Lo mismo se hubiera hecho también con los anteriores embajadores norteamericanos, donde se meten más de la cuenta. Y tienen que ser convocados. Sí, señor, usted su relación con el Estado paraguayo es vía Cancillería, no directamente con el presidente de la República. O sea, lo que hizo el anterior embajador americano en un país serio no se tolera. Y si vos lo haces, por ejemplo, algo parecido en Madrid o en Washington, te ponen en el primer avión de Iberia o en American Airlines. O sea, depende de las actitudes. Por eso
A mí no me preocupa la injerencia, sino que lo que me preocupa es que permitamos la injerencia. Y si la hay, no se la replique, no se aplique la reciprocidad. Y ahí tenemos que ser muy estrictos. Y ahí es donde entra la doctrina nacional. Tenemos que tener, a favor de la cooperación, sí, pero a favor de la sumisión, no. Todas las veces que se quiere hablar de un servicio de inteligencia, el que está en el lado opositor del momento no quiere saber nada. Dice, no, nos quieren. Me acuerdo cuando, un tema mucho menor, cuando se habló del tema de las redes sociales hace 10 años atrás, creo que fue el tema PiraWebs, 8 años atrás, se planteó, bueno, vamos a plantear una ley sobre el tema de las redes sociales en que la gente tenga que identificarse. O sea, si yo quiero abrir una cuenta en X o en Facebook o en cosas, yo me identifique con un documento, con un pasaporte. Vamos a planteemos la discusión. No. PiraWebs. Y después de unos años, hace unos meses atrás, salta en redes el equipo contrario, las ONG y compañía, enojadísimos por la ley de ONG, y dicen, estos equipos de las redes sociales, el cartismo que atacan a las ONG, y eso no se identifican con cuentas falsas. Muñeco, te planteamos hace 10 años atrás, 8 años atrás, identificar, vos no querés, ahora querés que cuando no te conviene te identifiquemos. O sea, no se puede, porque es como que es un tabú hablar de eso. O sea, plantear, hablemos un servicio de inteligencia como la gente, tengamos un servicio de inteligencia, no una fachada como tenemos hoy que no tiene recursos, no tiene estructura, no sirve para nada. Vamos a decir, hoy no sirve para nada lo que está. Pero hay que desmontar esa cultura del piraguereato como herramienta para anular un recurso ineludible del Estado que es el servicio de inteligencia. No es lo mismo un sistema de inteligencia en un régimen dictatorial que en un régimen democrático. La famosa fórmula que vos sabés de sobra, el revólver no es lo mismo en manos de Elio Ness que en manos de Al Capone. Cuando yo presenté mi tesis sobre la importancia del servicio de inteligencia para la subsistencia o sobrevivencia o existencia del Estado, también uno de los ministros de la Corte, que entonces formaba parte de la mesa examinadora, me dijo, pero usted está queriendo institucionalizar el piraguereato. Dije, pues ese es un concepto equivocado, ministro, porque el piraguereato, sí, el piragüe es el que busca la información, pero no es lo mismo para un régimen dictatorial, para un régimen democrático. Y por otra parte, en la dictadura, lo que se persigue por el sistema de inteligencia es quiénes son los enemigos internos. Y en un régimen democrático lo que se busca es cómo contrarrestar un servicio de inteligencia extranjero por la vía de la contrainteligencia. Es decir, este es un tema que tiene que ser estudiado en serio, porque es una cuestión de Estado y tiene que transmitirse de un gobierno a otro los secretos de la información. El secreto forma parte de la existencia del Estado. Con el cuento de la publicidad, la transparencia, los secretos de Estado no pueden ser violados. Y el que lo viola comete un delito. Entonces, tenemos que debatir y es bueno que se discuta. Y hay gente muy competente. Yo no necesito hoy día recurrir ni a Israel ni a los Estados Unidos. Nada. En el Paraguay hay gente altamente competente en esta materia. Sobre todo en la parte, digamos, del ciberterrorismo, del hackeo. O sea, hay elementos tecnológicos muy avanzados y paraguayos muy bien entrenados que no están convocados por el Estado. ¿Pero por qué? Y porque no nos pagan. ¿Por qué no nos pagan? ¿Y cómo? El presupuesto no pasa del $1.000.000. Que yo suelo decir que es lo que gasta el Sport Ameliano cada semana. O sea, no podemos nosotros ser un Estado serio si no tenemos un sistema de inteligencia que hace a nuestra existencia misma. O sea, creo que este episodio, este suceso del hackeo de la cuestión de Itaipú debe ser un hermoso pretexto para debatir, analizar y darle la importancia que se le debe a un servicio de inteligencia. Ya que mencionaste esto último, una valoración tuya sobre la posición del actual gobierno de frenar por ahora hasta tanto tengamos en limpio y den las explicaciones de ese espionaje, frenar las negociaciones del anexo C, que tiene fecha ahora el 30 de mayo, eso se va a patear para adelante. ¿Con qué criterio? Vamos a hablar después en el cuarto bloque con el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, porque él estuvo en esa conferencia de prensa donde se habló de frenar esa negociación. Dice, porque
¿cómo vamos a confiar en esta gente? Si ellos tenemos información de que nos estaban espiando justamente sobre el tema que tiene que ver con Itaipú. Eso, ¿corresponde eso, doctor? A ver, durante la guerra de Vietnam, ya al final de la guerra de Vietnam, después de que los vietnamitas derrotaron a los franceses en Dien Bien Phu, en el delta del Mekong se seguían matando. Le Duc, canciller vietnamita, y Kissinger, canciller americano, negociaban la paz en un hotel de París. Los conflictos, los enfrentamientos jamás deben anular las negociaciones. Yo creo que independientemente de los actos de protesta que legítimamente el Estado paraguayo o el gobierno paraguayo tenga que haber hecho, y lo hizo de hecho con el Brasil, yo creo que congelar las negociaciones no es la medida más acertada ni la más prudente. Porque en la dilación de las negociaciones del tratado del anexo C, el único beneficiario es el Brasil. Entonces, hay que hacer esa relación de conveniencia. Por eso decía yo, en materia diplomática, en materia de negociación, los afectos, abstenerse. El negociador debe ser incombustible, debe ser aséptico y debe buscar los intereses del Estado Nacional. Por lo tanto, yo creo que... Vos hablas de la seguridad de la información y de un gobierno a 8 y de la inviolabilidad del secreto de Estado. Y venimos de un caso muy polémico, inclusive te tocó a vos también, el tema de los famosos chats de Lalo. Sí. Que el propio juez viola la ley y difunde la información y hasta pierde valor la información, porque tiene valor jurídico, destroza un montón de cuestiones, porque en ese momento le conviene. ¿Cómo en un estado donde ni siquiera el secreto de sumario o la inviolabilidad de una cuestión tan básica como es esa, judicial, va a tratar de que un estado, bueno, el caso Ceprelat, también las filtraciones, ¿cómo vos vas a evitar que el gobierno que viene, vos le pase la llave, el password de la computadora y él no use contra vos eso, o no use eso en su... no es muy riesgo, ahí está el riesgo. ¿Cómo vos garantizás, institucionalizás de tal manera que esto sea tan respetable que... Pues yo me imagino, viene mañana, asume un gobierno en unos Estados Unidos, no es que le sale el presidente y dice, che, mira lo que tiene la CIA, mira lo que tiene fulano, no, muestra lo que quiere. Trump hace un show, pero también muestra lo que quiere y lo que no quiere, no muestra. Pero no publica cosas esenciales ni vitales, claro, que hacen a la seguridad del Estado. Por eso. Por eso me parece a mí que es sumamente peligroso cuando un gobierno hace uso de una herramienta de Estado para sus conveniencias políticas coyunturales. Porque tarde o temprano, vea Jorge, o verá, oye, oye, pilla, y entonces te desprestigia y te resta seriedad. Aquí donde la política de Estado tiene que ser. En materia de seguridad, el presidente de la República tiene que estar muy bien preparado para no cometer errores como los que normalmente se cometen en un gobierno que transfiera otro que no sea de su misma identidad política o partidaria. Sumamente peligroso, y esto hay que tener en cuenta. El patriotismo está en eso, en el respeto de los secretos de Estado y la no utilización de las herramientas del Estado para perseguir al adversario político. Eso sí, cuando nosotros insistimos con este tema de las filtraciones que se dieron en el gobierno anterior, por una cuestión política se reduce el caso a una cuestión de revanchismo, peleas políticas, una persecución política. Y yo digo, hay hechos muy significativos de que se usaron instituciones del Estado para la persecución política. No lo dice un cartista, lo dijo Eduardo Peta. Eduardo Peta San Martín en una entrevista dijo, el expresidente Abdo Benítez reclutó a 5 exfiscales con el único objetivo de perseguir a Cartes. Lo dijo Peta, no lo dijo alguien de un sector político afín al cartismo. Y ahí es muy preocupante. Yo decía que la justicia tiene que actuar porque eso no se tiene que hacer. Hoy está Peña, no sé, mañana puede venir un presidente tilingo y puede usar las herramientas de la información confidencial que maneja el Estado, inclusive lo de las escuchas, y utilizar eso para la persecución política y descabezar
enemigos y etcétera, etcétera. Eso es terrorismo de Estado, doctor. Entonces, por eso yo digo, separémoslos tanto, esas diferencias coyunturales que puedan existir entre abdistas y cartistas. Pues levantemos un poco la mirada. No tenemos que permitir que se utilicen las instituciones del Estado. Hoy puede ser Cartes, mañana puede ser Bierzi, puede ser Sucolillo, puede ser cualquier otra persona. Un antiguo ministro del Interior, el poderoso Gary Fran, decía que solo la concordia salvará al Paraguay, justamente cuando el maniqueísmo político se produce entre paraguayos. No podemos usar herramientas del Estado para privilegiar coyunturas políticas que te puedan beneficiar. Esto es muy importante y esto tiene que ser un mensaje para todos aquellos que quieren ser hombres de Estado. El que eso no lo entiende, pues no lo va a hacer. Y fíjate vos, estaba hablando el doctor Latorre sobre la eficiencia del Mossad. Estaba yo justamente aquí 2 años después, durante la guerra del Yom Kippur. Fracasó el sistema de información. Se repuso. Le costó el cargo a Golda Meir y le costó el cargo a Moshe Dayan, cuyo nacionalismo y defensa de Israel estaban fuera de toda sospecha. Pero se equivocaron y tuvieron que dimitir. Ni qué decir el comandante del ejército de Eleazar. Vale decir entonces que hay ejemplos de los que tenemos que nutrirnos para comportarnos como hombres de Estado. Yo puedo tener toda la diferencia del mundo con el señor Jorge Torres, pero cuando está en juego la seguridad nacional, no hay rencor ni odio entre nosotros que pueda estar por encima de ese interés del Estado. Clarísimo. Doctor, para cerrar, aprovechando, dejando de lado tu experiencia en el ámbito de seguridad, tu rol de analista político, la oposición, ¿cómo ves hoy la oposición en Paraguay? Yo les suelo decir a los colorados, a la puta carajo, ahora pende suerte, porque nunca tuvimos una oposición tan desértica y tan dispersa como la actual. Y si hay un conflicto y si hay una crisis, va a ser dentro del propio Partido Colorado, dentro de la propia interna, porque el Partido Colorado tiene la extraña facultad de ser oposición y oficialismo al mismo tiempo. Y lo lamento porque es importante una oposición fuerte, unida y con proyectos para el fortalecimiento democrático. Y la oposición tiene sus métodos, su forma. La estridencia forma parte de una comunicación de acoso y derribo. Pero esa estridencia tiene que estar acompañada de un proyecto. Daipor y la proyecto alternativo. Y hoy la oposición está en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación no son alternativas de poder. La oposición tiene que ser alternativa de poder. Y para ser alternativa de poder requiere unidad orgánica, liderazgo y sobre todo un proyecto de transformación. O si no, es otra vez como el gato pardo, entre paréntesis. Hay una buenísima serie ahora de la modernización del gato. Y el gato pardismo es uno de los peligros más serios que tiene este país. Lamentablemente la oposición está dispersa. Ojalá se unifique, se fortalezca y para eso hace falta dejar de lado celos y mezquindades. Un analista político también decía hace un par de semanas, la oposición no pelea su agenda, sino pelea la agenda del presidente. Se cuelga la agenda del presidente y cabalga sobre eso y no sobre su propia agenda. Entonces no tiene la capacidad de seducir al electorado. Acá, pende suerte, pende Colorado. Se cuenta ahí Colorado, siempre quería. Peor todavía. Bueno, gracias doctor, gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la tolerancia. Tenemos que hacer la pausa, pero antes explotamos todo en Bristol. Vení a aprovechar el Black Friday en Bristol, hasta 50% de descuento, celulares, televisores, heladeras, motocicletas y mucho más, con los mejores precios del país y además sin entrega inicial más envío gratis. Llamanos al 519-4000, escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Cara o Cruz, tercer bloque, y le presentamos a nuestros invitados vivos. ¿Quiénes están con nosotros? El doctor Jorge Molinas, ministro secretario ejecutivo de la Autoridad Reguladora de Radiológica y Nuclear del Paraguay, y el doctor Felipe Midjans, miembro es el directorio de la misma Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. O sea, son los... es una cuestión que muy poca gente conoce, que tenemos una autoridad, un ministerio de energía nuclear, y que hay un proyecto
por parte del gobierno nacional de ir buscando alternativas de energía, de fuentes de energía. En el Paraguay, que quizás hace unos años atrás hablábamos que la energía eléctrica es interminable, y hoy tenemos que reconocer que la energía eléctrica tiene fecha de vencimiento, o sea, tiene una fecha de tope en que vamos a usar toda nuestra energía y no solamente no vamos a poder vender más, sino vamos a tener que conseguir otro lado. Entonces, escucharlo un poco, vamos a empezar con el doctor Molina, ¿verdad? Vos vivías en Estados Unidos, doctor. Sí, trabajando en varios proyectos, inclusive en equipos que han ganado premios Nobel, inclusive. O sea, realmente una experiencia muy importante. Y hoy al frente de esto, contanos un poco de qué se trata. Así mismo. Bueno, la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, el principal motivo, fin, es regular toda la actividad de radiaciones ionizantes en el país. Radiaciones ionizantes son rayos gamma, rayos X, utilizados en radioterapia sobre todo, ¿verdad? La parte médica, es la parte radiológica. Y también tiene otra parte que es la pata nuclear, ¿verdad? Que todavía no lo estábamos utilizando, ¿verdad? Los anteriores ministros se dedicaban solamente a la parte radiológica. Y ahora ante este problema, ¿verdad?, energético que se nos avecina, bueno, entonces estamos estudiando la posibilidad de meter en la matriz energética la energía nuclear. Entonces, estamos llevando adelante el estudio de factibilidad, ¿verdad?, de poder volvernos un país nuclear, primer paso. Doctor Millans, hablar de energía nuclear es como que, yo me acuerdo cuando se habló de una planta nuclear en Formosa, nos asustamos todos. Ahora hablamos de si energía nuclear en Paraguay, ¿por qué y cómo? Sí, es romper paradigma, Pipo. Romper paradigma es romper en un cuco, ¿verdad? El tema aquí, como había comentado el ministro, ¿verdad? Estamos entre el año 2030 y 2035, en ese quinquenio estaríamos entrando en un déficit de potencia, ¿verdad? Los estudios de prospectiva alertan eso, hay varios estudios de prospectiva. Acá lo innovador es que ninguna prospectiva al lado de la oferta ha considerado la energía nuclear. Entonces se han considerado otras fuentes como la solar, incluso térmica, pequeña central hidráulica, por un lado, y después las obras de gran porte, agua bajo el Paraná, ¿verdad? Pero la idea aquí es trabajar, arrancar ahora, poner la semilla, ¿verdad? Porque es un proyecto a largo plazo. Estamos hablando de el ciclo de la energía nuclear es de un siglo, más o menos 100 años. Eso implica una preparación previa de 10 años. O sea, si arrancamos ahora, podríamos tener un reactor de energía nuclear en el año 2035, ¿ok? Y eso entraría en operación y tendría una vida útil, eso siempre conforme a los datos de la NEA de Francia, de 80 años, ¿ok? Y después los otros 10 años serían el descomisionamiento o el desmantelamiento de la central. Y lo que aquí da, o sea, es potencia firme, ¿verdad? Que cualquier sistema energético, ¿verdad?, del subsector eléctrico ayuda bastante, ¿verdad? Sobre todo en el sistema, ¿verdad? Contar con potencia firme, que es lo que tenemos actualmente con las hidroeléctricas. Entonces, es un desafío, se está empezando a trabajar, ya tenemos la arquitectura del informe, ¿verdad?, del trabajo que se va a presentar en diciembre. Y estamos moviendo, ¿verdad? Estamos trabajando con la Organización Internacional de Energía Atómica, que tiene bastante experiencias en esa área, y también con algunas instituciones, ¿verdad? Ya hubieron algunas reuniones, y la idea es, bueno, como primera medida, determinar la potencia, ¿okay? Dentro de un escenario de prospectiva al lado de la oferta, qué potencia megavatio eléctrico estaría necesitando el Paraguay, para de acuerdo a eso, ¿verdad?, hacer las corridas de flujo en el sistema y ver dónde o sea, dónde sería más provechoso ese reactor, ¿verdad? Entonces, conocemos los lineamientos, ¿verdad?, conforme a las guías de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y la idea es tener ya un informe final para el mes de diciembre de este año, ¿verdad? Son varios pasos que el ministro va a estar explicando, ¿verdad? Son varios pasos dentro de la guía de la Agencia Internacional que un país debe de cumplir para poder tener el reactor en el tiempo que establecen ellos, ¿verdad? Ahora, ministro, acá
te hablo de energía atómica y ya, ¿no? Chernobyl, Los Simpsons, Sí. y todo es malo, Sí. todo es negativo. O sea, Sí. me va a explotar el reactor, como nosotros, que si en los Estados Unidos Así o en mismo. Japón o en Rusia explotó un reactor, como nosotros, que no nos consideramos lo capaces de nada. En el Paraguay puede tener un problema lo de autoestima, ¿verdad? Así Y ya nos mismo. consideramos, no, quién sabe qué van a poner. Van a poner un reactor en mi ciudad, cerca de mi casa, o sea. ¿Cómo transmitir, cómo se hace la comunicación? Porque entonces, ¿cómo se socializa un proyecto de algo que tiene tiene mala fama? Yo no sé si toda la mala fama es real o no, o se ha avanzado tanto que hoy la mala fama ya es un mito Así o no. mismo. Así mismo, bueno, sobre todo hay que saber que la tecnología nuclear está teniendo un renacimiento en este momento. Las nuevas tecnologías están creando lo que se llama SMR, Small Modular Reactors. ¿Qué significa? Que son modulares, son más pequeños. Al ser más pequeños, son mucho más seguros. No tienen el riesgo de explotar, como tienen menos material fisible del uranio. Entonces, la probabilidad de una explosión grande a lo Chernobyl ya no existe más. Tampoco existe los diseños, o sea, tiene una seguridad pasiva, ya no hace falta recircular el refrigerante como era antiguamente, que fue el problema que pasó en Fukushima. Entonces, toda esa serie de condiciones, más el avance mismo de la tecnología, el control que tenemos hoy de la máquina, de los robots, todo eso hace mucho más sencillo, pero por un punto, más también la experiencia y también el hecho de que los diseños pasivos ellos se enfrían automáticamente durante 3 días si ocurriese algo dentro del núcleo del reactor. Entonces eso da una seguridad mucho más tranquila a toda la población, ¿verdad? Y hay que acordarse que, si bien es cierto lo que vos decís, que está un poco demonizada, ¿verdad?, por los Simpsons sobre todo y por Chernobyl, en Fukushima resistió un terremoto 9.1, ¿verdad?, primero. Y segundo fue el tsunami, porque cuando paró la central debido al terremoto, el refrigerante tenía que circular con los generadores diésel que estaban afuera, pero vino el tsunami, por supuesto, bajo el agua no funcionaron y ahí no se pudo enfriar más el reactor y bueno, pasó lo que pasó. Pero no hubo ni un muerto. O sea, eso es lo que nadie dice. Ni una persona resultó ni muerta ni herida debido al problema de Fukushima. Entonces, y se va aprendiendo con cada experiencia. Ahora, por ejemplo, ya no se ponen más afuera los generadores, se ponen dentro del domo. Pero esos son ya los grandes, de la antigua generación 3. La generación 4 de reactores ya son de Small Modular Reactors. Y es esa tecnología nueva la que nosotros queremos traer. Es tan nueva que todavía no hay uno en el mundo occidental. Hay uno en China. Que es lo que había salido hace poco, que trabaja con un material... No todos son a uranio, pero lo que están en proceso de licenciamiento. Porque un reactor nuclear tenemos que saber que para construir de los antiguos, ¿verdad?, lo de 1000 megas o 1 giga, generalmente tardaban entre 5 y 10 años la licencia solamente. Y después la construcción otros 5 a 10 años. O sea, entre 15 a 20 años tardaban en construir un reactor, ¿verdad?, que son 1000, 1200, dependiendo del diseño, ¿verdad? Él sacaba que son aproximadamente menos de 2 turbinas de Itaipú. Entonces, hoy en día son de menor incluso, pero son modulares, son de 300. Modulares son hasta 300 megawatts, ¿verdad?, que es la mitad de una turbina de Itaipú. Pero la ventaja que tiene es que puedes poner uno al lado de otro, a la necesidad, de acuerdo a la necesidad. ¿Y los costos de eso? ¿No es exorbitante? No estamos hablando de... Es caro porque es una tecnología nueva. Pasa lo que pasa con la tecnología solar. Los primeros paneles solares eran carísimos, no sé si te acordás. Después fue bajando con una economía de escala, una exponencial negativa cayendo. Entonces se espera que para el futuro eso sea mucho más barato. Entonces, dependiendo de cuándo podemos pedir comprar eso, puede abaratarse mucho más. Entonces, pero es más caro, es casi el doble o entre el doble y el triple que la energía solar. Pero también tiene el doble, el triple de vida útil y no te genera el problema que tiene la energía solar, por ejemplo, que en 5 años tenés que cambiar la batería en el mejor de los casos, ¿verdad? Si bien que pruebas nuestras que hicimos en la Facultad de Ingeniería nos muestran que esa validez de 5 años baja mucho con la salinidad y bueno, las circunstancias del Chaco. Entonces,
cada 3 o 2 años tendrías que cambiar, una inversión fuerte. Y los paneles, 30 años. Y el peligro ecológico que eso también conlleva, porque ¿qué hace con toda esa cantidad? Porque si vamos a hablar de mucha potencia, ¿verdad? Tener que usar hectáreas de paneles solares, que es una de las desventajas, ¿verdad? de la energía solar que podemos tener, pero que de ninguna manera estamos diciendo que se utilice solo energía nuclear. Tenemos que complementar la matriz, tenemos que diversificar. Hoy en día dependemos totalmente de la hidroeléctrica. La hidroeléctrica, por ejemplo, pasó el año pasado, que se produjo 40% menos con la sequía, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué pasa si estamos en el límite de la potencia y no tenemos tanta agua como está pasando en Ecuador hoy en día? En Ecuador están teniendo un problema, bueno, está sabiendo que el problema de electricidad que ellos tienen programados los apagones. Hoy le toca a tal barrio, de tal hora a tal hora no hay luz. Mañana al otro y así sucesivamente. Y a eso vamos a llegar nosotros si no resolvemos. Entre el quinquenio, entre el 30 y el 35 está pronosticado, sobre todo en la hora de punta, ¿verdad? Que es cuando más necesitamos la energía eléctrica, que es justamente para los aire acondicionados al mediodía, ¿verdad? Que es ahí lo que tiene que apuntalar. Y bueno, para comenzar, un pequeño reactor, ¿verdad? Media turbina de Itaipú ayuda, pero no tanto, ¿verdad? Después podemos poner uno al lado, otro al lado. O hay los nuevos reactores, nuevos que están desarrollando ahora, ni siquiera poner otro reactor. Dentro del mismo núcleo del reactor vas poniendo módulos de 300. Llegas fácilmente a 2 turbinas de Itaipú en un solo reactor, pones al lado otras 2 turbinas. Y el tamaño... ¿Y esto tiene que estar en un lugar aislado? ¿Tiene que estar en un lugar...? ¿Cuál es el nivel? No, el tamaño hoy en día es media cancha de fútbol, es un supermercado. O sea, ya está... Son tan chiquitos, ¿verdad? Pequeños, que no necesitan un gran espacio como eran antes, antiguamente. Hoy tenemos, más allá de ese cuco que hablaba el doctor Millán también, trabas a esto, impedimentos para avanzar en investigaciones, en propuestas, en buscar alternativas, porque hoy tenemos una realidad que es lo que mencionaba recién, en lo que respecta a lo que usamos como país, materia de energía, eso tiene fecha de caducidad. Tenemos que plantear y mirar no a futuro, ahora alternativas. ¿Qué impedimentos hoy tenemos? ¿Hay suficiente libertad en la institución, a tu cargo, doctor, para explorar y arrimar propuestas? Sí, bueno, de hecho el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, el doctor Grossi, que es argentino, fue invitado por el presidente y estuvo en diciembre aquí en Paraguay. Y en la reunión que tuvimos en Buru Villaroga, bueno, el presidente se comprometió a hacer este estudio de factibilidad para ver si podemos introducir un reactor dentro de la matriz energética. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, tenemos el apoyo del señor presidente y por eso nos estamos moviendo, porque como decía el doctor Mitjans, no es fácil declararse un país nuclear. Nosotros no tenemos experiencia nuclear, entonces somos uno de los países que se están embarcando. Y hay toda una serie de pasos de guía del organismo que tenemos que cumplir, sobre todo en el tema de infraestructura, ¿verdad? Tenemos que tener caminos para poder llegar al lugar, la parte de seguridad, la parte de formación de personal, que es lo más importante. Las universidades formarán un papel fundamental en eso, ¿no? La formación de ingenieros y de técnicos, y bueno, y parte de eso también está la educación que decían ustedes, que tenemos que enseñar a la población a no tener miedo. Claro. Y perdón, solo para concluir la idea, es la COP28 declaró en Dubái en el 2023, en diciembre, de que la energía nuclear es verde. Entonces, insta a todos a triplicar el uso de la energía nuclear para el 2050. Entonces, hay un empuje, hay un gran, digamos, revitalización de la energía nuclear gracias a ese impulso que le dio la COP. Tanto es así que empresas como Google, por ejemplo, ya compró 5 reactores, estos Small Modular Reactors, y que todavía no están listos. Estos recién van a estar a partir del 2030, van a estar operativos. Claro. En el mundo, estoy hablando en el mundo, no es solo acá, en el mundo. Doctor Felipe, los que están trabajando en la institución donde están ustedes, ¿qué formación se necesita? Estamos hablando de la parte operativa. Sí. Bueno, si vamos a hablar de un SMR, estamos hablando de una formación global técnica de 3.000 personas. ¿Okay? Vos necesitas formar 3.000 personas y el 10% de eso es lo que queda después como operador de la planta. ¿Okay?
Y complementando un poco también lo que ¿Y la formación en qué se forma? técnico, desde cero. Técnico en Desde el energía colocar nuclear. el bulón, del técnico que va a estar mando medio y también la gente Los que va, ingenieros, los sí, ingenieros. la gente que va a trabajar en despacho de carga. Es como una ANDE pequeña, exclusivamente para la fuente nuclear. ¿Okay? Tener un despacho de carga, dentro de un sistema de SCADA, y está siendo constantemente monitoreado por la OIEA, ¿verdad? Y un poco también para complementar en el tema de el espacio que ocupa, ¿verdad? Tenés buena potencia, firme, y con poco espacio. Por ejemplo, estamos hablando de 100 megavatios eléctricos en 2 hectáreas. Y la relación con una solar, estamos hablando de 2 hectáreas el mega. O sea, imagínate lo que es una planta, una central nucleoeléctrica de 100 megavatios en comparación a una solar de 100 megavatios, en lo que respecta a espacio. Y en relación también a la eólica, que estamos hablando de 20 hectáreas, más o menos, 10 veces más hectáreas por metro cuadrado para una planta de la misma potencia. O sea, se puede hablar de que inclusive a nivel mundial se va a ir volviendo, o sea, no es que va a volver o no, pero va a volver la energía nuclear con más fuerza porque las necesidades, los requerimientos de energía son cada vez mayores. Así mismo. Y es como la opción más barata al final, porque una vez que te empieza a trabajar, eso ya no tiene costo, más que Así el mismo, más operativo. sí. Y más esta nueva generación. Bueno, no sé, Sí, adelante. sobre ese punto es así mismo, ¿verdad? O sea, va a ir bajando. Actualmente los costos están un poco elevados, sobre todo los CAPEX, estamos hablando de más o menos 5 millones de dólares el megavatio instalado y un costo nivelado de más de 100 dólares el megavatio hora, en comparación a lo que es la solar y la eólica, pero sí estamos hablando de una vida útil de 80 años. Claro. 80 años en comparación a la solar de 30 años y la eólica de 20, 25 años. Y Eólica creo que no tenemos lo de No tenemos. posibilidad, no, Acá en Paraguay es muy poco. se está explorando, o sea, justamente ahora vengo de una defensa de tesis de maestría y se está explorando en la zona del Chaco. Mira que hace 10 años más o menos que se está buscando y hay algunos resultados interesantes, ¿verdad? Pero no se cuenta con demanda energética, o sea, es un estudio exploratorio con estaciones meteorológicas y también se utilizan ciencia de datos para poder procesar 10, 20 años de velocidad, ¿verdad? Atendiendo Ahora, a que no se tienen todos los datos en la DINAC. Una de los fuertes de lo que ofrece cuando el presidente sale al exterior y enseguida va a estar el ministro de Industria a ofrecer Paraguay como un país donde invertir es la energía limpia, ¿verdad? Que le dicen verde. La energía nuclear con estos nuevos sistemas puede aplicar como energía verde en algún momento, se puede llamar energía limpia. Es energía limpia declarado en la COP28. Por eso que ellos mismos están impulsando, pidiendo a los países que utilicen más la energía nuclear. Están impulsando, hay créditos blandos justamente al respecto y hay toda una parte financiera, ¿verdad?, para impulsar a los países a utilizar eso. En comparación con combustible fósil que ya no... Claro, pero bueno, hoy en día también el grupo de poder que está manejando, digamos, Estados Unidos también estamos volviendo un poco a la parte de petróleo, ¿verdad? Ellos son Pero petroleros, tienen también su petroleros, fecha de caducidad también. También. Bueno, la ventaja justamente que tiene la energía nuclear es que vos podés poner uno al lado de otro. Eso no tiene límite. O sea, vos vas poniendo prácticamente uno al lado de otro hasta que venga otra nueva tecnología en el futuro, que no sabemos cuál va a ser, puede ser, se apuesta que la eterna promesa es la fusión nuclear. Pero cada vez encontramos que está muy difícil. Cada 5 años va a salir, pero sigue eso desde hace 50. ¿A partir de cuándo funciona esta institución, la ARRN? Justamente comenzó en el 2014. Antes estaba dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que nació en el 64. Pero con este tema de Dioxitec aquí en Formosa, ahí se decidió crear la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, que a pedido, el modelo que copiamos fue justamente lo que nos recomendaron de Viena, que es no depender de ningún ministerio, sino depender directamente del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener capacidad de sancionar
¿verdad? A los que no cumplen, ¿verdad? Como cualquier autoridad reguladora, ¿verdad? Si está dentro de cualquier ministerio, justamente va a venir un En el problema. organigrama, ¿cómo opera? ¿Hay un ministro? Sí, tenemos el consejo directivo, ¿verdad? Y después tenemos, bueno, como cualquier institución, tenemos la parte financiera, contable y, bueno, y la parte misional, que son los que hacen los controles periódicos a las instituciones. En este caso, la parte radiológica. Nosotros somos los encargados, por ejemplo, en el INCAM, de que funcione correctamente en los aceleradores que hacen la radioterapia, ¿verdad? Y no solamente en el INCAM los nacionales, sino en los privados también, ¿verdad? Todas las instituciones privadas tenemos que certificar de que eso está funcionando correctamente, desde el proceso mismo de la creación del búnker, porque no tiene que salir la radiación ionizante al operador que está trabajando, a los pacientes que están esperando atrás de la pared. Nosotros tenemos que justamente ver que desde el primer ladrillo que se pone tenemos que aprobar nosotros la construcción, tanto los planos, tanto en el momento de la construcción y en el momento de probar el equipo. Clarísimo. Está, doctor, gracias por su tiempo, muy Por amable. favor. Doctor, muchas gracias. Gracias. Nosotros A usted, hacemos gracias. una pausa a la vuelta. Va a estar con nosotros Javier Jiménez, ministro de Industria y Comercio. Ya venimos. En Carao Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal. Ya le saludamos al ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están, Pipo, Jorge, a la audiencia? Muchas gracias por invitarme. Bueno, a ver, ministro, esto que... Hoy en su carácter de miembro del Consejo de Itaipú, ¿verdad? Sí, también, sí, cierto. Más que nada. A ver, ministro, la semana pasada se instala el tema de esta publicación periodística, hubo en el Brasil el tema de espionaje, y ya lo que ya hablaron ustedes en conferencia de prensa. Le he leído a técnicos especialistas, de hecho recién estaba el ex ministro, ex canciller Euclides Acevedo, dice, hoy frenar el proceso de negociación, la revisión del anexo C, termina beneficiándole al Brasil, porque son ellos quienes hoy están sacando o van a sacar ventaja de eso. Ustedes analizaron esa parte y esto hasta cuándo va a ir, hasta que tengan una respuesta pormenorizada de qué fue lo que realmente sucedió, más allá de ese comunicado que ya se encargaron de difundir y confirmando de que efectivamente hubo el famoso espionaje. Bueno, antes que nada hay que decir que esta es una situación muy delicada y sin precedentes. No es todos los días en que un gobierno emite un comunicado, admitiendo que durante 10 meses se realizaron acciones de inteligencia en contra de un país. Veo con preocupación ciertos actores políticos o incluso cierta prensa escrita que intenta minimizar este hecho. Esto es un hecho grave. Acá hubo una orden que se bajó a la agencia brasilera de inteligencia, porque lo dice el propio comunicado, que inició acciones de inteligencia en contra de un país soberano. Esto se inició en junio del 2022 y culminó recién en marzo del 2023. Durante 10 meses no sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es de que hubo una orden para que se realicen estas acciones de inteligencia. Ahora, ¿qué alcance? ¿A quién se le investigó? Tocaron teléfonos, tocaron emails, entraron en nuestros sistemas, vulneraron nuestros protocolos, siguieron a altos funcionarios del gobierno, no sabemos. Que es lo que le estamos solicitando al Brasil, ¿verdad? Como debe ser. Entonces, en ese sentido, es una situación delicada que estamos yendo paso a paso. El primer paso fue porque este comunicado ocurre el lunes, en horas de la tarde, y ya la reacción del gobierno del Paraguay ocurre al día siguiente, el martes, a la misma hora. No es fácil tomar una decisión de convocar al embajador paraguayo a que venga a dar un relatorio, no es fácil convocar al embajador brasilero Marconde a que vaya a Cancillería, donde se le entregó una nota oficial pidiendo explicaciones del caso. No es fácil parar momentáneamente las negociaciones del anexo C
e iniciar todo el protocolo interno de investigación. No son decisiones fáciles y el presidente de la República y los ministros nos debemos a muchísimo grado de responsabilidad y seriedad para decir, es el momento de parar un poco la pelota, es el momento de exigir explicaciones, que es lo mínimo que puede hacer el gobierno del Paraguay, y ahora estamos esperando esa respuesta. Entonces, si le conviene o no este parate al Paraguay o al Brasil, yo de entrada no estoy de acuerdo. Yo creo que no es el análisis que hay que hacer. El análisis que hay que hacer es qué pasó en ese periodo. ¿Qué pasó en ese periodo de 10 meses en los cuales fuimos investigados por una agencia de inteligencia que recibió instrucciones del gobierno para realizar estas acciones de inteligencia? Y estamos en ese momento. Ahora, el hecho de que, yo sé que no es minimizar ni mucho menos, porque, pero hay hechos que son puntuales. Acá hay una cuestión clara. Los espiados no son ustedes. O sea, a lo mejor vos en esa época ni pensabas que iba a ser ministro, a lo mejor ni vos sabías si iba a ser ministro, ni Santiago Peña sabía a lo mejor si iba a ser presidente o no, podía tener toda la expectativa, pero y tampoco tenía su plan claro, definido. Che, ya vamos a reunirnos en casa, si yo soy presidente vamos a hacer de Itaipú. O sea, probablemente los investigados no hayan sido ustedes si es sobre el tema de Itaipú, ¿verdad? Más bien el otro gobierno. Tampoco tiene mucha lógica como investigarlo a un gobierno saliente que evidentemente se dejó investigar, y es tan ridículo porque veo de mayo de ese año el secretario de Inteligencia agradeciendo al Servicio de Inteligencia por el curso que nos acaban de dar mientras nos estaban investigando. Fantástico. O sea, uno puede mirarlo y vos podés tomarlo porque vos no tenías nada que ver, y no tenía que ver Santiago Peña, y no tenía que ver ese gobierno, el gobierno de ustedes en ese momento. Y sí, o sea, hay una realidad. Yo creo que Brasil, como con cualquier otro país, y sobre todo países grandes como Brasil, que tienen un sistema de inteligencia montado hace siglos, no décadas. Yo creo que desde la época del Imperio Brasil ellos han hecho inteligencia en lo que era la colonia, en lo que era el virreinato todavía, han hecho inteligencia. Entonces, lo bueno que yo veo es que hay una predisposición del gobierno brasileño a responderle al gobierno para decirle, sí, se hizo, y ustedes le mandaron una nota diciendo, bueno, ¿qué es lo que se hizo? Cuéntenos un poco, ayúdennos con eso. No hay una pelea hoy con entre este gobierno y el gobierno actual de Brasil, sino que más bien hay un diálogo para poner las cosas en claro. Ese es el tiempo que ustedes se toman. Pero esa acotación que vos decís es muy importante, Pipo, y comparto plenamente. Le habrá costado también a Brasil decir, o sea, reconocer y es de gente responsable también. Es buena voluntad, por lo menos. Es muy buena voluntad. Es reconocer, mira, pasó esto, y nosotros queremos saber más. Queremos saber, ok, agradecemos mucho de que nos cuenten de que pasó esto en este periodo y vayamos un poco más a ver qué pasó en este periodo para volver a retomar lo antes posible esta negociación, porque fíjate que la relación con el Brasil no solamente se circunscribe al anexo C. Nosotros con Brasil tenemos una agenda llena de ítems que tenemos que avanzar. Nosotros estamos construyendo 2 puentes ahora mismo con el Brasil. Estamos incrementando nuestra logística, estamos terminando una ruta que va a cambiar la fase del continente, que es el corredor bioceánico de Campo Grande hasta... El gasoducto también. Tenemos el tema del gasoducto que estamos impulsando, tenemos, como te dije, el segundo puente sobre Franco en Foz de Iguazú. Tenemos también en el Paraguay la mayor población inmigratoria, es la brasilera. Tenemos cerca de 300.000 brasileros o descendientes de brasileros que forman parte de nuestra comunidad en Itapúa, en Amambay, en Canindeyú, que también son parte esencial de nuestra economía, de nuestra industria, de nuestra agricultura. La lista es larga, pero necesitamos en este plazo que ha pasado recién una semana de este comunicado, necesitamos sentarnos y recomponer una confianza que se ha visto afectada en parte y volver a tomar las negociaciones. Es un parate hasta, si se quiere, normal debido a la gravedad del comunicado, ¿verdad? ¿O qué pretendían? ¿Pretendían que al día siguiente nos sentemos en la mesa como si nada pasó?
sería un acto también de irresponsabilidad no exigir también de explicaciones, es lo lógico. Referentes del gobierno anterior, gobierno de Abdo, declararon, se publicó esto el jueves, la semana pasada en un diario, el gobierno de Peña fue alertado. Y ahí le pregunto, ministro, integrante del gabinete, ¿fue efectivamente alertado el gobierno de Peña de que tal cosa estaba sucediendo con el tema de espionaje? ¿O se mezclaron los tantos allí con el tema Brasil, tema China, que son dos cosas distintas? Y mira, el 14 de agosto, un día antes que asuma el presidente Peña, el gobierno de Mario Abdo Benítez emite un decreto que tiene, creo que, 3 estrofas. No dice nada, yo ya le... donde le alerta a la MITIC, o le instruye más bien a la MITIC y al Servicio de Inteligencia Paraguayo de que tome los recaudos necesarios para posibles ataques cibernéticos o algo por el estilo. Si eso es una advertencia, no sé, me parece hasta un decreto de mala fe por parte del gobierno anterior. Porque durante... parece que no se refiere a eso, sino que habla, miren, es muy genérico. Sí, además habla de otra cosa, como decir, un ataque cibernético. Y lo que dice el gobierno brasileño en el comunicado que le envía a ustedes la semana pasada es, sí, nosotros tenemos información del Servicio de Inteligencia de que hubo una orden del gobierno anterior de investigarla a tu gobierno anterior entre tal periodo. O sea, te da los datos inclusive. Pero, entre tal periodo y tal periodo, y vos le decís, bueno, quiero saber qué más hiciste. Entonces, yo entiendo que la posición te sea, bueno, contamos un poco bien qué es lo que pasó, porque si no, ¿en qué estamos, verdad? Yo espero que este momento pase, yo espero que este momento sea aclarado en la brevedad. Yo valoramos mucho el gesto del gobierno del Brasil de colocar la realidad sobre la mesa con ese comunicado, de aceptar que hubo estas órdenes poco felices a la agencia de inteligencia del Brasil. Espero que se aclare con más detalle para volver inmediatamente a sentarnos a la mesa, no solamente para tocar aspectos del anexo C, que es una materia pendiente, sino avanzar en los otros puntos de la agenda. Aquí también no hay que sacar de contexto. Las relaciones con el Brasil siguen vigentes, siguen intactas. Simplemente en lo que se refiere al anexo C, hemos decidido suspender por un plazo, espero que breve, para volver a retomar en la inmediatez necesaria una vez que se han aclarado otros puntos de qué ocurrió esto, porque el comunicado hace mención a algo grave, ¿verdad? Acciones de inteligencia. El comunicado no se refiere a Itaipú, pero sí los medios de comunicación, en este caso UOL, que saca a la luz este tema. Entonces, como tiene que ver específicamente con aparentemente, porque no es oficial, estamos preguntando eso, a que se circunscriben las acciones de inteligencia. Aparentemente Itaipú, bueno, estamos esperando la respuesta necesaria para volver a la mesa. Y ahí surgen una serie de, ya remitiéndonos al periodo en que se confirma que se dio ese trabajo de inteligencia o espionaje, cuestiones muy subjetivas. Por ejemplo, nosotros el otro día habíamos compartido un discurso del expresidente Mario Abdo Benítez diciendo: yo me emociono, tengo la piel de gallina cuando Bolsonaro me llama Marito. En las reuniones del Mercosur no me llama presidente, sino me llama Marito. ¿Qué denota eso? Una buena sintonía, buen relacionamiento. Ese buen relacionamiento que después se traduce en un acta bilateral entreguista. Ese buen relacionamiento que se reduce en la reducción del precio de la tarifa, en detrimento de los intereses del Paraguay. ¿En qué momento eso empieza a rectificarse? Ahora, en este gobierno, con la gestión de ustedes, y eso todo el mundo lo reconoce, incluso los detractores de este gobierno reconocen lo que fue esa negociación por el tema de la tarifa. Y ahí yo digo, ¿por qué le espiaron si le tenían al expresidente Abdo Benítez en Bolsonaro, le tenían su regazo, usando ese ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque no cumplieron el acta bilateral? Ahí es donde yo digo, ¿cuál era la intención? Querían, por un lado, coqueteaban con Marito, pero en el fondo querían aprovechar esa sumisión que demostraba el presidente Abdo
porque esa Y es ahí una podríamos sumisión hacer la vieja al pregunta. punto de tratarnos a nosotros los paraguayos de pillos y peajeros. Sí. Nosotros Ayer éramos lo los pillos veíamos, y peajeros y ellos pero estaban... yo pregunto también ahí, hago la pregunta en general y retórica, ¿verdad? O sea, usted le compraría un auto usado a Marito, ¿verdad? O sea, si yo puedo ser Bolsonaro y tenerle a Marito en mi bolsillo, pero yo sé quién es Marito y con qué güey estoy arando, ¿verdad? Entonces, por la duda nomás, me fue bien con esto, pero no confía absolutamente en él. Es muy diferente, ¿verdad? Yo creo que lo que haya dicho Bolsonaro en su momento puede haberle mimado, pero por otro lado nos estaba clavando por la espalda, ¿verdad? O sea, o nos estábamos dejando clavar un puñal en la espalda, pidiendo a grito, como decía Marito, entregándose directamente, firmando cosas que no tenía que firmar. Y yo hasta entendería, conociendo lo que hizo Marito en este país, que alguien no confíe en él. Yo no confiaría en Marito. Si yo fuera socio de Marito en el Mercosur, o socio de Marito en Itaipú, o socio de un gobierno con Mario Abdo y con esa gente, también le investigaría o no tendría la menor confianza. Cosa que es diferente yo veo el relacionamiento entre Lula y el presidente Peña, es diferente, totalmente diferente. Porque al contrario de la cuestión de yo veo que hay una buena sintonía, siempre hubo una buena sintonía, pero se traduce en beneficios para el Paraguay, también para el